Buenas noches. Está mucho mejor acá que afuera, ¿eh? ¿Cuántos grados? ¿38 de sensación térmica? No. En Buenos Aires, pero claro, vengo de ahí, entonces yo me quedé formatizado. Increíble el calor. Bueno, ¿35? Terrible. Bueno, gracias por estar acá con este día. Para nosotros es siempre muy grato poder tener el encuentro de los autores con sus lectores del ciclo Planeta que lleva, como ustedes saben, 20 años. Estamos celebrando 20 años. Parece increíble que hayamos estado ya 2 décadas en un proyecto cultural que generalmente no duran tanto. Así que estamos muy contentos porque ustedes lo han hecho posible. Nació esto aquí en esta ciudad, luego fue, bueno, yendo a los rincones del país en las distintas estaciones y ojalá podamos seguir mucho tiempo más. Muchas gracias a este hotel, al Hotel Costa Galana y a sus propietarios que nos hacen sentir realmente muy cómodos. Muchas gracias al Canal 10 que nos permite difundir las actividades y que todos ustedes se enteren. Gracias particularmente al Banco Hipotecario, que es quien nos está acompañando y realmente hace posible estos encuentros. Y para nosotros esta compañía es sumamente grata. Lo decimos una y otra vez, pero lo sentimos, les juro que lo sentimos, que estar acompañados de una institución que ayuda a la gente a lograr, bueno, la aspiración de su casa propia es un valor agregado a lo que podría ser un patrocinador de los que muchos que pudiéramos haber tenido. Así que esperemos y confiemos en que el Banco Hipotecario siga acompañando este proyecto. Como ustedes saben, voy a tener un diálogo por un rato con Viviana Rivero, luego ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y a lo mejor el calor terrible hace que no funcionen los celulares. Este es el momento, porque no va a ser la primera vez que me ocurrió a mí, lo cual es una vergüenza, entonces vamos a poner modo avión y así tenemos un buen vuelo. Bueno, Viviana Elena Rivero nació en Córdoba, donde reside junto con su familia. Se recibió de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba y se desempeñó como asesora legal de empresas y abogada litigante. O sea que no se metan con ella. Fue fundadora de grupos para el crecimiento y el desarrollo de la mujer. Ha sido productora y conductora de programas televisivos. Publicó las novelas Secreto bien guardado, Y ellos se fueron, Lo que no se dice, La dama de noche, La magia de la vida y Los colores de la felicidad, todas con gran éxito de público y ventas. Su libro Mujer y Maestra obtuvo el primer premio de novela histórica 2009 del Gobierno de San Luis. En 2011 publicó 10 lugares mágicos de la Argentina en colaboración con Lucía Gálvez. En mayo del mismo año fue premiada por la legislatura de la provincia de Córdoba como artista destacada del año. Y en octubre el diario La Voz del Interior la nominó Cordobesa del Año por su actividad literaria. Un cuento suyo figura en la antología Basta, 100 mujeres contra la violencia de género. En marzo del 2014 se publicó en España Y ellos se fueron, novela que pronto se convertirá en una miniserie. Hoy estamos presentando Mujer y Maestra en un mundo de hombres y sin más les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a Viviana Rivero. A ver, siempre uno planifica algo y después a mí se me cruzan otras cosas. ¿Qué significa ser cordobesa, si es que tiene alguna identidad? Claro que sí, mira, voy a decir 2 palabras y ya aparece la identidad. Bueno, buenas noches, gracias a los que están acá. Seguramente hoy tenían la tentación de estar en la playa porque ha estado muy lindo y para venir
Deben haber tenido que salir un rato antes de la playa, así que gracias. Bueno, ya dejé la impronta, ¿no? de cordobesa. ¿Qué significa ser cordobesa? Bueno, digo, porque sos la cordobesa del año, es decir, como sos un símbolo de Córdoba. Sí, ser cordobés todavía creo que quiere decir que uno es del interior, que suena a que Córdoba tiene toda esa cosa de historia jesuítica, ¿no? Que tiene que ver con la universidad. Es como que tiene algunos sellitos de decir que uno es de Córdoba, como estos que te estoy diciendo. Y bueno, que no quieren mucho a Buenos Aires. No, yo sí lo quiero Buenos Aires, sí. ¿Vos? Sí, a mí me gusta Buenos Aires. Bueno, tengo... ¿Quién es de Buenos Aires acá? Bueno, ya después les voy a encargar mi hijo, porque mi hijo se va, habiendo tanta universidad en Córdoba, se quiere estudiar en Buenos Aires, así que ya se los voy a encargar a Cristóbal. Cristóbal se llama. Empieza este año la facultad y bueno, quería estudiar periodismo y le parecía que era adecuado estudiarlo en Buenos Aires, así que me van a tener muy seguido a mí. Sí. ¿Y por qué tiene esa vocación por encontrar el enlace con la miseria? No fue fácil encontrarle la vocación a Cristóbal, ¿no? Hace un año atrás estábamos en vacaciones, estábamos metidos en el mar los dos y me dice, mamá, estoy preocupado, no encuentro qué me gusta. Y le digo, ¿y qué te gusta? ¿No? Yo soy una convencida de que uno tiene que perseguir los sueños. Puede atender tranquilamente, ¿no? Total, ya está. Ya está. Soy una convencida de que uno se tiene que la vida es larga para levantarse todos los días y hacer algo que a uno no le gusta. Entonces uno tiene que elegir lo que le gusta, aunque no de mucho dinero. Hay que perseguir los sueños, lo que traemos grabado en el alma. ¿Te gustaba? No me gustaba mucho. No, por eso soy una convencida, claro. Ahora que soy dicen una que serás lo que debes hacer o si no serás abogado, suelen decir, ¿no? Dentro de lo que yo conocí era una de las cosas que más me gustaba, ¿no? Y bueno, entonces estábamos charlando con Cristóbal y me dijo eso, y me digo, ¿y qué te gusta a vos? Y me dice, me gusta sacar fotos, mamá, porque he estudiado fotografía, me gusta, estoy seguro que no quiero trabajar encerrado en una oficina, quiero conocer gente, a veces podría llegar a escribir algo, pero no libros, me dice, escribir algo de crítica, porque no me gusta la sociedad como es. Y bueno, cuando me empezó a decir todo eso, le dije, y bueno, periodismo, hijo. Y me dijo, puede ser, ¿no? Y todo un año trabajando la idea. Que elegiste vos la carrera. No, yo me di cuenta por los ¿Y no había en Córdoba periodismo? Sí hay. ¿Y por qué se le ocurrió? Y le gustó venir para acá, le parecía. En realidad acá no. Acá no. En Buenos Aires. Porque yo soy tan provincianito como vos, ¿eh? Uno dice de Mar del Plata, no es provinciano. Suelen ser eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Somos provincianos? No sé. ¿Viste? ¿Que no crees? Sé. Bueno, en realidad se me quería ir a España, así que bueno, gracias a Dios, Buenos Aires está más cerca. Bueno, vamos directo a lo que vinimos, que es a tratar del libro. Se muere Cristóbal, se sabe que estamos hablando así de él, así que esto queda entre nosotros. ¿Por qué este libro? ¿Qué perseguías al escribir este libro de Mujer y Maestra? Este libro tiene su propia historia que es... No sé si la saben, este fue mi segundo libro. Yo tengo 8 libros escritos y este fue mi segundo libro. Yo quería escribir un libro para que vaya a un concurso, ¿no? Era mi segundo libro, quería que vaya a un concurso. Abro internet, busco y era el concurso de novela histórica, lo organizaba el gobierno de San Luis y el tema era la mujer en la construcción de la identidad del país. Entonces escribí para ese concurso. Lo mandé, por eso es más chiquito el libro, por eso tiene ciertas características que no son de todos mis libros, porque yo lo escribí para ese concurso. Ganó el primer premio de novela histórica, que yo no lo esperaba. Bueno, uno siempre se ilusiona, digo, algo puedo llegar a ganar. Bueno, ganó el primer premio, no lo esperaba, fue una gran satisfacción. Y el tema de que cuando se gana un concurso, los dueños son los que organizan el concurso, ¿no? Del libro. A mí me dan un premio, era una suma de dinero y ellos se vuelven dueños del libro. Pero al ser un gobierno y no un editorial, no lo comercializaban todo lo que se pedía en distintas partes del país. Y muchos de ustedes me escribían en el Facebook, ¿cuándo me vas a sacar el libro? Es el único que me falta, no lo consigo por ninguna parte. Entonces Planeta
compró los derechos y en septiembre, para el Día del Maestro, lo editamos, ¿no? Entonces, por eso salió ahora. Esa es la historia interna del libro. Salió en septiembre, pero es un libro que es mi segundo libro, ¿no? La bajada que dice, en un mundo de hombres, supone una actitud tuya frente al tema género. ¿Vos has militado causas feministas? En realidad no es tanto mío eso, porque yo le puse mujer y maestra, ¿no? Yo lo terminé el libro para mandarlo al concurso, era el último día, 3 de la mañana, y digo, ¿qué título le pongo? No había pensado. Bueno, mujer y maestra, porque ella era 100% mujer y 100% maestra, estaba siempre luchando en su interior, si quedarse con su amor o quedarse con su vocación. Y después, cuando gana el premio y había que ponerle una tapa, era como un nombre medio muy común que no decía mucho. Entonces, la editora me sugirió, bueno, le pongamos una bajada que diga en un mundo de hombres. ¿No? Pero leyendo recién La Solapa, vos has tenido una actitud de militancia con el tema género. Sí, no sé, no lo identificaría con el feminismo, pero he trabajado mucho con lo que es grupos de mujeres, ¿no? Creo que las mujeres cuando están juntas son fuertes y creo que deberíamos a veces prestar más atención. A mí me encanta cuando estoy en lugares que hay mujeres más grandes que yo para que me cuenten qué se viene con los años, para que me den consejos en las distintas etapas. Me encanta eso. Y creo que las que tenemos abajo, las más chicas, podemos darle mucho. Entonces, me gusta eso y me gusta como en momentos de crisis, esos grupos yo los empecé en un tiempo de crisis económica muy grande, que eran todo un grupo de mujeres esposas de empresarios y que sus maridos estaban quebrando, ¿no? Y ellas no sabían cómo contenerlos a los esposos que tenían empresas, tenían 300 empleados, 500 empleados, y entonces empecé yo a poner mi casa, venían estas mujeres y hablábamos, y el lema era ¿de qué madera estamos hechas? Decía yo, ¿no? ¿De qué madera estamos hechas para, o sea, ahora que viene la crisis, ahora que viene esto, a ver, ¿de qué estamos hechas? ¿No? Así fue como nació un poco estos grupos. Después se ramificó un poco y había otros temas, empezamos con cosas de madre, con cosas de la mujer como alguien que sea, que persiga sus sueños, de distintos, pero así nacieron. Hay una referencia a un hecho histórico, obviamente es una novela histórica, que cifrada en el siglo XIX, y hay un personaje que está bastante cuestionado por el progresismo, ¿no? Es el personaje Julio Argentino Roca, y sin embargo hay una aparente contradicción, ¿no? Entre el Julio Argentino Roca, que la gente, muchos tienen en mente en virtud de la campaña del desierto y muchas otras cosas, y a la vez el que impulsa la ley 1420, una de las leyes más progresistas de educación que permitió la educación laica y gratuita, etcétera. ¿Es un mérito de Roca o de Sarmiento? Yo creo que Sarmiento fue el de la idea y Roca le permitió, ¿no? Le dijo, acá tenés el camino, le dio vía libre. Sí creo que Roca, ¿no? A veces tenemos una idea, pero Roca también era casi como, no sé, por decirle de alguna palabra, un hippie medio oculto, ¿no? No sé si ustedes han visto, ¿no? Con el arito, y era como rebelde, pero por otro lado tenía esa cosa, bueno, de militar, de la época, autoritario, ¿no? Y permitir, esto era abrir la puerta a una ley donde iban a poder estudiar todos, los pobres, ¿no? O sea, gente que no quería, que no se quería que piensen, y sin embargo esta educación que él abre la puerta era laica, saquemos la religión, gratuita, es para todo, y vengan todos, porque los queremos a todos acá, ¿no? Obligatorio. Creo que él oscilaba. Saquemos la religión al punto que de él también deriva la ley del registro civil, sí, quitándole esa potestad a la Iglesia. Sí. Que tiene que ver también con relatos de tu libro. Sí. ¿No? Sí, lo mencionás de manera directa. Sí, es que es una época muy interesante. Eran todas ideas nuevas y se las tomaba como muy escandalosas a las ideas, ¿no? Yo hablo de Ramón Cárcanos, que es un personaje secundario y que él
la tesis, cuando se recibe de abogado, su tesis era que los hijos nacidos fuera del matrimonio tenían el mismo derecho que los nacidos dentro del matrimonio. Y eso, la sociedad, era una idea escandalosa, como el que hubiera mujeres a cargo de la enseñanza, que hasta ese momento había estado en manos de la Iglesia. Creo que fue bueno, fueron casi 15 años de grandes cambios, de que se movieron las cosas que se parecían que eran inamovibles. Bueno, además generó la ruptura con el Vaticano. Sí. Bueno, esa era una de las cosas que cuando yo investigando la encuentro, digo, no, esto tiene que ir al libro, ¿no? Imaginen una escuela donde no va a estar en manos de la Iglesia, la Iglesia con miedo a que se pierda el control, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa acá? Decían que el colegio estaba poseído, entonces iban y se le tiraban agua bendita en procesión, ¿no? Un colegio endemoniado era. ¿Dónde sacaste esos registros? ¿Cómo investigaste? Bueno, hay mucha bibliografía muy linda en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Libros. Había un libro que se llama Mis primeros 80 años, de Ramón Cárcano, bueno, que por poco no tuve que firmar pagaré para que me dejaran sacar las fotocopias, ¿no? Que me lo prestaran, lo sacaron un ratito y después había algunos libros. Cárcano, una familia cordobesa. Sí, en Perfecto. Primera persona, sí. De una de las maestras norteamericanas, ¿no? También era un libro así. Esos hallazgos de casualidad, ¿no? que uno encuentra. Bueno, no es tanta casualidad, uno va, investiga, y ya a veces me conocen en esas bibliotecas, así que me empieza, tengo algo para vos, me dicen las chicas. Sí, ya te buscan. Sí. Bueno, y les contaba esto de los 14 años que estuvimos con las relaciones cortadas con el Vaticano. Desde las iglesias se empieza a predicar en los sermones del domingo, decir, no manden a sus hijas a ese colegio, no las manden. Entonces el gobierno se entera, el gobierno liberal se entera y dice, si insisten en eso vamos a tomar represalias. Y la Iglesia no tiene miedo, insiste diciendo eso, entonces se enoja el gobierno y le mandan a llamar al enviado papal y le dicen, deme los documentos, lo suben a un barco, ¿no? Le quitan las credenciales, lo suben a un barco, lo devuelven al Vaticano. El Vaticano con esto se ofende. Y esto que sucedió en ese colegio de Córdoba, que fue el colegio normal más resistido, llevó a que estuviéramos 14 años con las relaciones en mutismo total con el Vaticano. ¿Cómo es que nace el impulso de esas mujeres para ser maestras contra los dictados de la época? Yo me imagino que tremendo, ¿no? Primero, que eran mujeres con una vocación. Ya nomás eso era llamativo, porque la vocación de la mujer, como bien se lo dice la tía del personaje en el libro, le dice, ay, hijita, ¿cómo que tenés una vocación? La vocación es ser monja o ser madre. Las mujeres no tenemos otra vocación. O sea, era difícil entender que alguien quisiera trabajar por sentirse plena, ¿no? La mujer trabajaba, sí, pero por necesidad. La mujer pobre trabajaba. La mujer que no necesitaba trabajar la mantenía su papá, se casaba y la mantenía su marido. No había otra idea. Ahora, cuando uno lo mira, dice, wow, qué oportunidad que le dio el gobierno liberal, porque estas mujeres de golpe se les daba la importancia de decir, vení, trabajá, el aula queda a tu cargo, se les pagaba un sueldo. Pero cuando vemos el contrato que le hacían firmar, ¿no? O sea, sí, le abría una puerta, pero le cerraba, o sea, no podía hacer las dos cosas, le cerraban la puerta de mujer, por decirlo de alguna manera. El contrato decía que no podían maquillarse, que no podían ir a las heladerías, que no podían... ¿Heladerías? Las heladerías se ve que se consideraron algo así como un bar, un lugar, ¿no? Prostibulario. Así, claro, ¿no? Que no se podía entrar. No podían mostrar los tobillos, la moda había subido unos centímetros. Las más audaces mostraban los tobillos. La que iba a ser maestra no podía mostrar los tobillos. No podían estar a solas en un carruaje con un hombre. No podían beber alcohol en público. No podían estar a solas con un hombre en un salón. Si había una fiesta y justo quedaron todas las personas, los invitados en una sala y yo sola con un hombre, no, eso no podía pasar. Y lo peor, no podían
enamorarse, tener novio ni casarse. Si firmaban ese contrato que iban a ser maestra, todo esto estaba prohibido para ellas. Entonces, bueno, se les daba la posibilidad, bueno, vas a trabajar como trabaja un hombre, pero no vas a poder ser mujer, porque me da esa sensación de todo lo que le prohibían, ¿no? Y bueno, Mercedes Castro firma este contrato e inmediatamente conoce a un hombre de las mismas ideas que ella, un hombre de ideas liberales, con el que se entiende perfectamente porque creen en las mismas cosas y se termina enamorando y ha firmado ese contrato. Y ella, que su vida es ser maestra, que su vida es enseñar, que está terriblemente contenta con ser maestra, de golpe se enamora. Entonces empieza a tener que decidir si se queda con su amor o con su vocación. ¿Y? No podemos decidir qué pasó. El escenario de tu libro es Córdoba. ¿Lo es porque sos cordobesa o porque hay razones objetivas que hacen de esa provincia algo particular en el tema que estás tratando? No, yo cuando el tema del concurso era la mujer en la construcción de la identidad del país. Yo me pongo a investigar y digo, no, las maestras. Me pareció que quería elegir a las maestras y más estas primeras mujeres que trabajaron de maestras. Y si esto hubiera sucedido en Corrientes, y yo hubiera contado la historia de Corrientes, justo fue la casualidad que fuera en Córdoba, ¿no? Y yo estaba en Córdoba, pero eso me llevó a poder ir a los lugares. Este colegio funciona actualmente en Córdoba todavía, pero no si yo recorriendo ahí. Córdoba, el centro, algunas referencias de tu libro todavía son edificios existentes. Sí. Bueno, este colegio, como les decía, existe, pero no, cuando yo cuento la historia no funcionaba ahí, donde está ahora. Funcionaba en donde es la universidad, en la Facultad de Derecho. Claro, en la Facultad de Derecho. Sí. Me haces acordar a que no hace mucho tiempo en Córdoba hubo una situación de gran conflicto de la opinión pública por hacer el Colegio Montserrat mixto, sí. Era uno de los últimos bastiones de los hombres, ¿no? Yo estudiaba saben que soy abogada, y cuando estudiaba en la Facultad de Derecho queda al lado de ese colegio, entonces eran todos varones. En esa época que yo estudiaba eran todos varones, y con los años, se pidió, tuvieron que hacer todo un amparo en la justicia porque había mujeres que querían estudiar ahí, y actualmente es un colegio mixto, y por supuesto ya las mujeres ya salieron abanderadas como 3 veces. Traigo a colación esto porque eso fue hace poquitos años. Sí. Así que si todavía existía esa resistencia hace tan poco, imaginemos lo que hubiera sido en el siglo XIX. Tremendo. ¿Cuáles eran los argumentos por los cuales no se quería tener un colegio mixto? ¿Te acordás? ¿Ahí? Sí. Porque la historia había sido un colegio siempre de varones. Sería algo así como vieron los clubes privados de Inglaterra, de Londres, que es de hombre y ha sido de hombre y no quería mujeres. Bueno, algo así, no había una razón especial, era porque siempre había sido de hombre. ¿Cuántos de tus personajes son reales? ¿Cuántos no lo son? ¿Los protagonistas principales, los secundarios? Contanos eso. Siempre trato de que tenga el libro, todo el contexto sea real. Entonces muchos personajes secundarios son reales. Y después invento los 2 o 3 principales para poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empiezo a investigar y encuentro a Ramón Cárcano, que les comentaba, que me llevo ese libro a mi casa de mis primeros 80 años, descubro una persona interesantísima en Ramón Cárcano. Es lúcido, muy inteligente, un adelantado a su época, divertidísimo, con un humor ácido, todo el libro que me encantó. Y yo dije, ay, cómo me gustaría para pareja de Mercedes Castro, que era mi personaje, pero claro, Ramón Cárcano se había casado, ya no me acuerdo cómo se llamaba la mujer, pero con una hija de españoles, entonces no podía. Entonces él queda como un personaje secundario, porque no le doy pero tantas alas. lo hubieras convertido en una trampa, que eso es la historia oficial. Pobre Ramón, no. ¿Por qué no? Pobre Ramón. No, porque además era un hombre muy interesante y muy íntegro y, un adelantado a su época. ¿Y por ser así no iba a tener una trampa? No. Está bien, dejemos. ¿Qué le debe nuestro país a esas maestras? Primero contemos de quiénes se tratan, cuáles eran las maestras de las que hablamos. Bueno, son las primeras mujeres que estudian para maestras. Sarmiento
da un recorrido por el planeta buscando qué traer para mejorar la educación en Argentina, ¿no? Va a Europa, no le gusta lo que ve, va a Estados Unidos, le gusta lo que ve, se estaba aplicando el normalismo, que es una escuela francesa de educación, que en Francia no se había ocupado mucho, pero en Estados Unidos sí, y él lo trae. Él veía algunas cosas que le gustaba, dice que en Estados Unidos, que habían, ya veían los resultados de esto, veía mucha clase media, todos muy atentos al reloj, que él decía, entienden que el tiempo vale, el tiempo de una persona vale, cosa que a él le costaba mucho, porque dice que los alumnos tenían que estar a las 8 en el aula y las madres los mandaban a las 9:30. ¿Por qué? No, tenía cosas que hacer en la casa, le decían las madres. Entonces él luchaba contra eso. Después veía que el pueblo norteamericano, ya la generación que ya había sido fruto del normalismo, eran personas que estaban muy atentas al diario. No solo le interesaba saber qué pasaba en su sociedad. Dice que había lugares que no necesitaban comprarlos, sino que los diarios estaban en lugares y todo el mundo iba, pasaba y lo leía y lo dejaba, ¿no? Y no solo le interesaba qué le pasaba a su ciudad, sino que le interesaba qué pasaba en el resto del mundo. Entonces él empieza a ver cosas y dice, esto lo quiero para Argentina. Y el prócer, que sería el Sarmiento de los norteamericanos, llega a una relación estrecha con este Sarmiento y le dice, ¿cómo querés que yo te ayude? Ellos tenían largas charlas. ¿Cómo? Y entonces dice, préstame personas, las mujeres que vos tenés, que están enseñando para que preparen a las mías. Entonces, este hombre le da a Sarmiento 100 mujeres. Y estas 100 mujeres viajan a la Argentina, que son las norteamericanas, las maestras de Sarmiento, que se llamaron. Y ellas trabajaron a la par con las primeras argentinas que habían estudiado para maestra. Por supuesto que para estas norteamericanas valían las mismas reglas, este contrato, nada de novio, nada de vestido, no maquillaje. Y alguna contravención a ese contrato debe haber habido, casi con seguridad. Bueno, hay una de las maestras, estoy investigando, encontré, que se enamora porque al mismo tiempo se abre el observatorio, que venían norteamericanos que también abrieron el observatorio, y una de las maestras deja para casarse con alguien del observatorio, ¿no? Eso lo mencionaste en el libro y lo contás, sí. Y son nombres verdaderos. Sí, son nombres verdaderos. Así como también cuando yo veo la historia de algunas de estas norteamericanas, casi todas se quedaron y murieron en Argentina, ¿no? Y muchas de ellas nunca se casaron porque se quedaron y seguían firmando ese contrato y habrán seguido y bueno, ya después las agarró. ¿Dónde se asentaron inicialmente? Y en las distintas provincias y ciudades donde se abrían los colegios. Córdoba era uno, Entre Ríos, Buenos Aires. Su misión era instruir a las maestras. Trabajaban a la par. Trabajaban a la par. En general las nombraban vicedirectoras, ¿no? Y trabajaban a la par con las maestras y después ya quedaba como directora con el tiempo una argentina. Y bueno, estas chicas, porque eran chicas jóvenes, y daban la vida, ¿no? Era estar ahí. Estaba prohibida, miren, el normalismo hablaba de que era necesario algunas horas de gimnasia. Esto era una idea completamente nueva. En el concepto de la educación religiosa no se veía eso como una necesidad. Entonces sacaban a las chicas a hacer gimnasia y empezaron las críticas, que era obsceno verlas moverse de esa manera rítmicamente. Las tuvieron que encerrar para que hagan la gimnasia dentro de las aulas, ¿no? Porque no podían estar ahí porque las miraban como diciendo, ¿qué hacen? ¿Qué degeneradas? ¿Y vos, tu formación como alumna, ha sido en un colegio confesional, en un colegio laico? No, yo hice toda mi primaria, mi secundaria y la universidad también todo en colegio público. No, colegio mixto desde el principio, o sea, tuve compañeritos de jardín de infantes. ¿Y tu casa era una casa donde la religión tenía alguna importancia o ninguna? Bueno, mi papá era escritor, o sea, y mi mamá decía, acá nadie va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura porque para loco está tu papá, o sea, por eso también seguí derecho, creo, ¿no? Pero nos criaban, mi papá siempre decía, en esta casa somos todos libres pensadores. Pueden creer y pueden pensar lo que quieran, sean lo que quieran. Y me decía a veces lo que yo digo, ¿no? Que nunca nadie te diga que no podés, vas a poder hacer lo que quieras. Y lo que sí nos decía, es importante que tengan una fe,
decía, porque el hombre sin fe no es nada, ¿no? Tenés que tener una fe, pero no necesito que te ates a ninguna cosa creada por los hombres, ¿no? Nos criaba un poco así. Después, pobre, venía mi mamá y trataba de poner orden en todas esas cosas, ¿no? Que mi papá nos hablaba y nos daba, ¿vieron esas peroratas que damos los padres, que los sentábamos y le queremos hablar de la vida? Bueno, me recuerdo a mi papá hablándonos así, nosotros diciendo, ¡ay, ya que termine!, ¿no? Bueno, lo mismo que hago yo ahora con mis chicos. ¿Qué escribía tu padre? Mi padre escribía novelas de un tinte social muy fuerte, ¿no? Yo a veces lo cuento, él había ganado varios premios y él solamente publicaba libros cuando ganaba los premios, porque no tenía una editorial que se jugara por él, que fuera comercial lo que él hacía. Entonces él se ponía contento y decía, ay, gané tal premio, así que lo hace en libro, ¿no? Entonces eran... cuando el libro anterior, el que yo terminé antes de que se llamó Los colores de la felicidad, que hablo de la Revolución Cubana, yo lo he contado en algunas oportunidades. Mi papá escribe su primera edita, porque él escribía desde los 16 años. Ya mi abuelo escribía, y mi bisabuelo, todos vienen escribiendo. Ya venía el gen loco, diría mi mamá. Yo sabía que cuando yo era muy chiquita, él había editado su primera novela. Y se perdió ese libro. Yo sabía que tenía algo que ver con Cuba y lo buscaba antes de escribir mi libro de la historia cubana, que es Los colores de la felicidad. Y no lo llegué a encontrar. Y aparece cuando yo ya había editado mi libro. Cuando yo lo abro, el libro de mi padre trataba temas muy parecidos a los temas que yo trataba en mi libro cubano, ¿no? Y yo no podía creer porque mi papá ya había fallecido y ese libro él lo escribió a los 20 y pico. Entonces fue ¿Leyó algo de lo que vos escribías? ¿Tu padre alcanzó a leer? Sí. ¿Ya habías editado algo o no? Sí, él llegó a ver 2 libros míos y llegó a enterarse que yo vendía. Y él, que era un hombre con premios y todo, y que sin embargo no lograba poder vivir de la literatura, y me decía, Vivi, disfrutá. Poder poner el libro en una mesa, que venga la gente y lo compre, dice, es un sueño que tenemos muchos de los que escribimos. Disfrutar. ¿Y qué opinaba de lo que vos habías escrito? Bueno, ¿Fue muy crítico o no? Es un padre, ¿no? Los padres, no. Yo le dejé mi libro y con miedo, porque mi primer libro, y le dije, léelo, haceme la crítica, papi, y se lo dejé y volví como a la semana, ¿no? Y le digo, ¿y qué te pareció? Estaba todo con miedo, ¿no? Y me dice, ¿alguien leyó acá Secreto bien guardado? ¿Sí? Bueno, ¿vieron el personaje Stroh? Que es para odiarlo, ¿no? Es desagradable, uno lo quiere hacer desaparecer. Y me dice mi papá, mira, le digo, ¿qué te parece el libro? Ese Stroh me tuvo sin sueño hasta las 3 de la mañana. La verdad que qué desagradable, porque un hombre no puede ser así. No sé, me dijo algo así y yo dije, wow, lo tuve hasta las 3 de la mañana, porque ya que se quedara leyendo mi libro hasta las 3 de la mañana, yo dije, no sé si será bueno o no, pero lo tuve entretenido y eso ya es mucho. Y me había hecho algunas correcciones. Y miren, yo cuando me leía eso me emocionaba porque tan cuidadoso, me decía, tal vez podría ser que cambiaras esta cosita, ¿no? Cosas chicas, era como que lo había hecho con amor, no me había querido tocar mucho el texto, y me dijo, este libro te va a traer muchas satisfacciones, me dice, porque vos hablas en este libro de un amor universal, de un amor que va más allá de las cosas de los hombres, es un amor entre un diplomático nazi y una chica de origen judío. Me dijo, vas a ver que te va a traer muchas satisfacciones. Y hasta el día de hoy ese libro me trae muchas satisfacciones, ¿no? Actualmente estamos a punto de que van a hacer una miniserie para HBO Olé. Así que, bueno, son todas cosas, digo, tenía razón en eso que me dijo mi padre. ¿Alguno de los personajes con los que, digamos, completás los personajes, los protagónicos, cobran una dimensión mientras lo estás escribiendo que no habías pensado inicialmente? ¿Tienen una vida particular? Sí. ¿En qué caso te pasó? En La Dama de Noche, Tito. ¿Alguien leyó La Dama de Noche? Acá, bueno. A ver, levante la mano. ¿Quién leyó La Dama de Noche? Varios, sí. Bueno, La Dama de Noche, Tito, yo iba a hacer como una pequeña aclaración, ¿no? Porque Tito termina siendo
uno dice, así que Tito era, cuando era chiquitito, yo contaba la historia de un niño, que después era uno de los personajes de grande, pero yo no decía quién era. Y de golpe ese niño quería contar toda su historia, todo lo que le habían hecho, cómo había sufrido, porque el personaje de grande era alguien malo, ¿no? Alguien maligno. Y uno decía, ay, ¿cómo puede ser alguien así? Entonces lo odia uno ese. Y voy contando la historia de un niño y todas las cosas malas que le habían hecho y cómo había sufrido. Entonces en un momento se devela que ese niño se hace grande y es Tito era el personaje. Y entonces Tito yo iba a contar 2 palabras para que sepan de dónde venía, y de golpe Tito quiso contar toda su historia y contar todo lo que había sufrido, los dolores, y eso estaba fuera de mi idea desde el principio. Y yo tengo un corrector, ¿no? Y le paso las cosas, y era un sábado a la noche, yo estaba en la casa de unos amigos, y estábamos comiendo, y me dice, me entra un WhatsApp de mi corrector y me dice, 11:30 de la noche, Viviana, me pasé todo el libro odiando a a don Pepito, dice, y acabo de descubrir que es Tito, y compadeciéndome de Tito, y acabo de descubrir que es el mismo, ¿cómo me haces esto? Me puso mi corrector, me acuerdo que era 1 hora, se ve que lo había acabado de leer y lo había impactado eso. Bueno, ese es un personaje que quiso contar más de lo que yo había planeado, quiso contar toda su historia. Y algo así va a pasar en el libro nuevo, también, ¿no? Yo pensaba hacer lo acabo de entregar al corrector el libro un día antes de venirme para acá, que sale en abril mi próximo libro, y se va a llamar Sí, solamente Sí, sí. Quería un título que fuera distinto, porque ustedes ya las veo que se empiezan a confundir, me empiezan a decir los colores, la magia de los colores, me empiezan a unir los títulos, y entonces dije, no, ya es tiempo de parar con esos nombres, y dije, bueno, este va a ser un libro distinto, es un libro muy, muy gordo, trata varios temas, y bueno, se va a llamar, sí, me dieron el permiso en la editorial, porque es como jugarse, poner ese nombre, porque no dice nada, ¿no? Pero me dijeron, bueno, sí, ya te vamos a dejar, date con el gusto ese. Hay, de pronto, me estás escribiendo, algo cobra una intensidad distinta. ¿Tuerce eso el contenido? ¿Tuerce lo que vos ya habías pensado antes? ¿Va la historia por algún lado espontáneo, arbitrario? Sí. Yo creo que uno trata de dirigirlo, pero en algún momento hay que dejarlo al libro fluir, ¿no? Porque de golpe lo que yo pensé al principio no es coherente con la personalidad que tiene, que va tomando, con las cosas, las decisiones que va tomando en su vida el personaje. Entonces yo le doy cierta libertad, si bien trato de ir hacia donde yo quiero ir, pero también lo dejo fluir, y creo que ahí también está el secreto de que cuando la persona lo lea le suene real, no atarse a algo que no, porque la personalidad de lo que yo voy contando ya no lo haría otra cosa, entonces lo dejo que haga lo que quiere hacer. El corrector corrige estilo, corrige partes de congruencia de la historia, pero cuando alguien escribe una novela histórica hay 2 cuestiones importantes. Una es el tiempo y los detalles y la historia en sí misma. ¿Con quién lo supervisás? No, con nadie. Eso es la responsabilidad mía. ¿No tenés miedo a equivocarte? Y lo reviso mucho. En el vestuario, en lo que se comía, en los hábitos, en los carruajes, en la historia. No, estudio mucho, y yo creo que ahí es cuando me surge mi beta de abogada, ¿no? Me agarra la responsabilidad, así como cuando contestaba excepciones o hacía demandas, de decir, no, esto puede traer algún problema, entonces lo cuido, lo estudio. Si no estoy segura, vuelvo y voy a los libros y consulto y hago entrevistas y veo documentales. No, eso recae sobre mí, no lo hace el corrector. La directora del Colegio Nacional va a entrevistarse con el obispo y le dice que está dispuesta a enseñar catequesis. Sí. Pero no había sido una resignación de su militancia. Y eso es que ella lo único que quería era enseñar, y ella veía que estaba en juego
que le iban a cerrar el colegio. Y ella dice, ¿qué importa? Con tal que enseñemos a todo el mundo, que tengamos que dar algo de catequesis. Eso no es una ocurrencia tuya, eso existió. No, eso pasó. Y eso a ella le trajo un grave problema porque el gobierno se enoja mucho con ella, ¿no? La mandan a llamar del gobierno y le dice, ¿cómo que va? Se enteran ellos, ¿cómo que le fue a plantear eso a la iglesia? Le dice, no, o sea... No, eso no puede pasar. Usted querrá que, con tal que no cierren el colegio, que den catequesis, pero el colegio no se va a cerrar y no se va a dar catequesis, porque a la directora se le ocurre ir a plantear eso, ¿no? ¿Vos crees que alguna de esas situaciones tan conservadoras, tan, digamos, condenatorias de la libertad, de alguna forma son rémoras que persisten en la sociedad actual? Yo creo que sí, pero yo he descubierto que cuando hay mucho de algo en un extremo, viene la reacción y aparece mucho en el otro extremo, ¿no? Así como tal vez en Córdoba pasaba este revuelo que fue tan criticado el colegio, tanta resistencia tuvo, porque no pasó en las otras provincias donde hubo colegios no normales. Había resistencia, pero no al punto de las manifestaciones, de que se dividió la sociedad. Debo decir que en algunas provincias persisten todavía colegios que no son mixtos, ¿eh? Sí, en Córdoba ya no. Existe esto, pero siempre cuando hay mucho de algo, viene la reacción inmediata y mucho en el otro extremo, ¿no? Y se produce el equilibrio. Veía esto en Córdoba y bueno, años después viene la reforma universitaria, que sería el otro extremo, ¿no? Entonces, creo que es como algo propio de la naturaleza que viene una cosa fuerte de crítica, pero acá viene lo otro para hacer el peso. Y acá quería contar algo, ¿no? Es una anécdota que me escribió un mail, me dice... no me acuerdo el nombre, Ana creo que era, ¿no? Tengo 92 años y soy la hija de una de las maestras del colegio que usted cuenta, me dice. O sea que esa se casó. Sí. ¿Viste? Sí. Dice, ella era la hija de la señorita Morcillo. Y dice, en mi casa, para esas épocas, mi papá era conservador y mi mamá era liberal. Y dice, había tanto problema entre ellos con todo este tema que a mí no me mandaron al colegio durante un año. Dice, ellos no se hablaban entre ellos y a mí no me mandaron al colegio durante todo un año. Finalmente, al año siguiente, se ve que ganó mi papá, me dice, porque me anotaron en un colegio católico. Y me impresionó porque digo, uno lo mira allá lejano y sin embargo esta era una mujer que había vivido eso, ¿no? Que lo había visto en su casa. En el capítulo 6 iniciás el capítulo con una cita de Churchill que dice, soy optimista, no me parece útil ser otra cosa. ¿Tenía que ver con lo que iba a seguir o tiene que ver con tu actitud de vida? No me acuerdo qué dice el capítulo. Pero no me acuerdo qué dice el capítulo, pero si me preguntan a mí que soy una optimista y los que viven conmigo me pueden, mi familia puede dar fe que es así, ¿no? O sea, una vez que algo sale mal y bueno, un ratito a llorar un poquito por lo que salió mal, pero a seguir adelante. Me acuerdo mi primer libro, Secreto bien guardado, que me fui a Buenos Aires con el libro hecho en computadora y dije, bueno, a ver, Planeta, Random House, las dos más grandes, acá vengo con mi libro. Y me dijeron, no me lo dejes, no tenemos tiempo, nunca te vamos a incluir, nunca me lo leyeron. Entonces, bueno, 2 días de luto, me vuelvo a Córdoba, ese luto de decir, hay un sueño roto. Y después dije, bueno, vamos, yo creo en mi proyecto. Entonces lo llevé y lo hice con una editorial de Córdoba. Y bueno, después vinieron esas 2 editoriales, las 2 a querer comprar los derechos de ese mismo libro, ¿no? Y la misma persona que me dijo que no es mi editora actualmente. Con ella hemos hecho ya 8 libros. Entonces, sí, creo que no nos queda otra cosa que ser optimista. Ser negativo no nos da ningún plus. Jenny Howard había sido vicedirectora del Colegio Normal. Y tiene una frase que vos citás en el libro. Dice, es más difícil para la raza latina, poniendo toda la connotación que significa la palabra raza hoy en día, ¿no? Pero olvidemos eso. Es más difícil para la raza latina decir la verdad.
¿Vos crees que tiene algo de razón o no? Bueno, yo creo que esta mujer, yo lo describo bastante en el libro porque para ella era inconcebible todo lo que vivía, veía como vivíamos los latinos, ¿no? Empiezo el libro con el velorio del angelito, que ella no podía creer que la familia, que se le moría un niño menor hasta 7 años, en vez de estar triste estaba contenta porque decía que se convertía en un angelito. Entonces, y lo disfrazaban de angelito y lo ponían en la casa vestido, y se lo prestaban a los vecinos. Era un velorio como de 10 días, pues iban prestando el niño. Entonces ella, yo me imagino una sajona ante estas cosas, y yo creo que cuando ella dice esa frase, se está refiriendo a que a veces el latino damos mucha vuelta. Vieron que los sajones son blanco-negro, ya está, es así. Y nosotros no, porque entonces que hay que explicar y que se van a enojar y que no, ellos son muy directos. Y a veces yo tengo una creencia, un pensamiento que es, yo creo que los latinos tenemos estos idiomas tan vastos, ¿no? Dígase latino, latín, que también estaría el francés, el portugués, el italiano, nosotros, el español, porque el latino siente mucho y necesita muchas palabras para lo que siente, ¿no? Entonces necesita explicar, no es lo mismo cuando está triste que cuando está angustiado. Necesita palabras para explicar todo lo que siente el latino, que a veces el sajón, a mí me da la sensación que siente menos, ¿no? ¿Lo vieron? Que es mucho más así, sí, no. Y entonces no necesita tantas palabras. Por eso sus idiomas son mucho más escuetos, mucho más rápidos. Yo creo que tiene que ver esto, lo que decía esta mujer, Ower, que le cuesta más decir la verdad porque empieza como a dar vuelta, como a querer acomodarlo, porque quiere explicar todo lo que siente. Creo que se refería a eso. Estas maestras que vinieron, ¿no hablarían español, calculo yo? Muy poco. Muy poco les costó. ¿Cómo hacían para enseñar? ¿Vos sabés si enseñaban inglés a las alumnas? No enseñaban inglés, y ellas tomaron como un curso acelerado cuando llegaron para aprender el español. Hablarían con un increíble acento, con toda seguridad. Yo supongo que sí. En Córdoba están las tumbas de algunas de ellas que se quedaron a vivir, sí, se quedaron a vivir y murieron en... Hablando de tumbas, Tomás Macome, que se casó con Francis Wall, la que vos mencionaste era, ¿no? Sí. La que se casó con Tomás Macome era el del observatorio. El del observatorio era. Lo entierran en el cementerio de disidentes. Claro, y sí, donde porque se enterraban a los suicidas y a los no católicos. Y eran protestantes, entonces no pensé que lo habían enterrado ahí por haber cometido la atrocidad de casarse con una maestra. No, era porque ellos eran protestantes. Eran protestantes, no eran católicos, entonces no los podían enterrar en el mismo cementerio, los enterraban fuera del cementerio. Voy a ir haciendo mis últimas preguntas, así que afilen ustedes. ¿Y ahora en qué estamos? ¿Cuál va a ser la próxima novela? Contanos. ¿El libro nuevo? El libro nuevo. El sí. Sí, ese. El sí. Bueno, como les digo, ese lo tengo fresquito. Lo acabo de entregar al corrector y ahora, bueno, vienen los pasos siguientes. El corrector corrige. Cuando yo vuelva de este viaje, ya el corrector me manda el libro corregido por él y yo corrijo lo que él corrigió, ¿no? Y después va el corrector de Planeta. Es todo un proceso largo, tiene mucha corrección el libro y así mismo siempre aparecen errores y un D por un por y uno, y ustedes mismas a veces me dicen, en la página tanto te encontré un error, me mandan, no las encuentran, tienen un ojo los lectores. Es inevitable. Braulio de Azal era el director de Faro de España y era el director el jefe del área de corrección del Diario de la Nación, que era muy connotado porque estaba poblado de filólogos y lingüistas, etcétera, y había un doble sistema de corrección. Mandaban a corregir las galeras, en el momento que había linotipos y eso, y luego corregían lo corregido. Ese hombre había escrito en España para una editorial que le había pedido por favor que revisara todo, era una editorial que publicaba cosas de ciencia. No querían tener ningún error. Entonces que se tomara todo el tiempo del mundo para corregir sin ningún error. Entonces se tomó 6 meses, no hay ningún error. Entonces la última página del libro decía la editorial Atlántica, cualquiera sea, tiene el agrado de anunciar a sus lectores que este libro no tiene fe de errotas. Siempre decía eso para confirmar que era imposible garantizar
que haya un escrito que no tenga un error. ripio en el, así que no es te inevitable. No te es hagas inevitable. Bueno, este libro tomo la década del 20, del 30. Voy a contar un poquito. En esa época vinieron a Buenos Aires todo lo que eran las obras de espectáculos, muchos cabarets de París. Vienen los parisinos y se instalan en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, y eso fue el germen de la revista porteña, ¿no? El germen de eso, de que fue una mezcla entre la influencia de París y lo que fue el sainete español y fue la revista argentina. Entonces voy a contar un poco eso. Tiene un pie en Marruecos, en el mundo árabe, ¿no? Porque para explicar por qué viene una mujer parisina a Buenos Aires, tengo que explicar un poco de quién era hija y por qué, ¿no? El personaje principal es una mujer muy talentosa que canta y baila. Entonces, y por supuesto se enamora, ¿o no? Y también, sí, por supuesto. Todos en la vida nos hemos enamorado, así que mis personajes no pueden ser la excepción. Y bueno, voy a contar un poquito el hundimiento del Princesa Mafalda, que es el segundo desastre después del Titanic, ¿no? Donde más gente murieron. Así que bueno, vamos a tener un Titanic en el libro también, ¿no? Y bueno, y siempre yo trato un tema que va más allá del argumento. Y en este libro va a ser, el tema va a ser la felicidad, ¿no? Quiero hablar de la felicidad como una decisión, de que tal vez los grandes acontecimientos en la vida de uno suceden muy pocas veces, ¿no? Los nacimientos de los hijos, no sé, ganar un premio, en mi caso, comprarse una casa, no sé. Son situaciones, los grandes acontecimientos no suceden todos los días, entonces uno no puede esperar los grandes acontecimientos para ser feliz. Entonces quería hablar de eso, de que ser feliz es una decisión de todos los días, de que podemos aprender a ser felices con esas pequeñas cosas que nosotros creemos que son pequeñas y que a veces el olor del café a la mañana, el sol que me da en el rostro, estar sano, son cosas importantes. Entonces ese es el tema que voy hablando a través de todo el libro y que a veces uno en la vida piensa, se amarga por cosas y dice, ay, ¿por ¿cuándo se va a acomodar esto? Y que a veces diciendo eso es como que uno le pide al universo, a ver, acomodar las cosas, y a veces el universo hace un vuelco tremendo que uno dice, ay no, más vale no hubiera dicho nada, ¿no? Y que a veces lo que parece malo con el tiempo se transforma en algo bueno porque nos permite vivir de otra manera, nos enseña a vivir de otra manera. Bueno, ese es no les quiero explicar más, pero ese es un poco el tema oculto, pero lo van viendo, lo van a ir viendo a través de todo el libro, ¿no? Se va desarrollando a través del argumento. Pues ya que hay tantos lectores de Viviana, les la oportunidad de ustedes para hacer la pregunta de lo que hayan quedado como duda después de haber leído sus libros. Algo que antes que pregunten, les quiero contar que seguramente les va a interesar. Hace poquito compraron los derechos de los libros para traducirlos al árabe, ¿no? Al mundo árabe. Y saben que me llamó mucho la atención el hecho de que yo digo, una mujer árabe, ¿qué puede querer leer de la historia nuestra, no? Porque vieron que, bueno, yo cuento un poco la historia europea, pero le meto con la historia argentina y todo. Y alguien, yo digo, alguien le vio la beta comercial de que la mujer árabe, porque lo compraron por varios años para 12 países árabes, o sea, para todo el mundo de habla árabe. Así que vieron, imagínense, Mercedes Castro y todos los otros libros, ¿no? El secreto bien guardado, Amalia leyéndola a una árabe. Y yo creo que tiene que ver con esto de que muchas veces yo en mi libro cuento de las mujeres pioneras, ¿no? La novela histórica, uno habla de la mujer pionera, de la primera que entró a un quirófano y operó, la primera que dictó sentencia, la primera que enseñó en un aula. Y creo que, supongo que por eso le interesó. Entonces me pareció algo tan especial, tan mágico de imaginarme una mujer árabe que viven en el medio de las faltas de libertades, que lleguen los libros míos, que siempre hablo de las mujeres, de todas las cosas que hacen, ¿no? Nada, lo quería contar porque me parece algo lindo y interesante contarles eso. Muy bien. La pregunta primera. Buenas noches. Hola. Yo te quería preguntar, vos dijiste que se iba a hacer la serie de Secreto Bien Guardado. Sí. La primera pregunta es si eso ya es un hecho
Y también quería saber qué pasó con la miniserie de Y ellos se fueron. Bien. Bueno, la de Secreto Bien Guardado, eso va a estar bueno. Yo creo que sí, que ya, porque estamos próximos a cerrar todo. Y esa la vamos a poder ver, porque va a ser para bueno, las cosas que están ahora, no quiero decir mucho porque están entre HBO y Netflix, bueno. Entonces, pero sí o sí la vamos a poder ver. Bueno, la de Y ellos se fueron, eso lo compraron los españoles y yo no perdí la injerencia, el contacto, ellos no se pusieron además de acuerdo con ciertas cositas con la gente de acá, entonces ellos fueron los dueños absolutos, así que eso yo le he perdido el rastro. Tal vez en algún momento veamos algo en la televisión y digo, ahí está, es ellos, y ellos se fueron, que si la compran para Argentina, ¿no? Y después otra cosa que tiene que ver con esto, este año van a ver en la televisión, en Telefe, Una historia mía, así que ya se van a, no, es que yo la escribí, Telefe me buscó para que yo les escriba una historia, no es ninguno de mis libros, es otra historia, pero la van a ver y va a salir ahí que es mía. ¿Dónde está el micrófono? Señora, su pregunta. Buenas. Algo pasó. Yo la escucho. No, es que a lo mejor ¿no? Ahora sí. Quería preguntarle de esas 100 maestras de Sarmiento, ¿qué impronta quedó a través del paso del tiempo de ellas, de la experiencia que traía? Yo me imagino de que deben haber dejado semillas por todas partes, porque eran 100 mujeres que venían con una experiencia completamente distinta a un país que era completamente diferente, ¿no? Yo tantísimo detalle de eso, de qué fue, no, pero desde palabras que deben haber dejado esa mezcla de inglés y español y costumbres de ellas, ¿no? Tienen que haber dejado. Más allá de que si tenemos una educación normalista fue porque ellas estuvieron dispuestas a venir, ¿no? Porque no hubiera sido imposible, por más maestras que eran las primeras maestras, no tenían de dónde sacar un modelo, de ver cómo funcionaba una escuela, porque lo único que había habido era la enseñanza religiosa. Su pregunta, por favor. Sí. No. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida en este sentido. Acá. Sí. Seguimos con las maestras norteamericanas. Me surge una duda. Hoy las maestras estudian en institutos superiores de formación, ya sea provincial, municipal, como en el caso de Mar del Plata. Estas maestras que instruyeron a las aspirantes a maestras, ¿tenían un lugar físico o era así como usted lo planteaba, como instructora al mismo tiempo que impartían enseñanza? Digo, en algún momento decían, bueno, se recibió de maestra, sí. o existieron los espacios físicos, ¿no? Es que sí, era el mismo lugar donde se terminaron fundando los colegios. En ese mismo lugar ya se las preparaba, las norteamericanas las preparaban a ellas, y llegó un momento que se les dio un título, ¿no? Y se las preparó, bueno, ya están listas, ahora empieza a ser colegio para que vengan otros. Se trabajó así durante 2 años y medio. Y después, yo cuento, el libro termina en el momento en que reciben el título, la primera camada de chicas, y que también fue muy boicoteado y estuvieron hasta último momento pasando nervios porque querían irrumpir en el medio de la entrega de diplomas y todo. No fue fácil ni siquiera eso, y ya habían pasado 3 años. ¿Dónde está el micrófono? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Aquí. Buenas noches, un placer estar acá y conocerla, Viviana. Gracias, igualmente. Bueno, de los 3 libros que yo he leído, se nota su preocupación por la mujer, ¿no es cierto? Vemos a diario mucha violencia contra la mujer, a veces medio salvaje, ¿no es cierto? ¿Tiene pensado incluir la temática esta en algún libro futuro?
Bueno, yo a veces no lo cuento como... yo tengo 8 novelas y este libro que va a salir va a ser el libro número 9, pero he participado en otros libros con otras editoriales que se les llama las editoriales under, que no son editoriales comerciales ni es difícil los libros, pero participé en un proyecto que se llama 100 mujeres contra la violencia de género, basta, 100 mujeres, es un librito donde hay unos relatos míos y bueno, es un libro que ha estado por todo Latinoamérica, ¿no? Esa fue una participación y el tema era todo sobre la violencia de género. Yo creo que a veces los que tenemos voz, por decirlo de alguna manera, porque vamos a decir algo y nos escuchan, a veces yo les escribo a ustedes algo en mi fanpage y lo comparten 44.000 veces. He visto, ¿no? Escribir algo sobre las mujeres y ver que lo comparten. Entonces entiendo de que tengo una responsabilidad cuando voy a decir algo porque sé que no solo lo van a leer, sino que lo comparten miles de veces. Entonces creo que tenemos la obligación, los que tenemos una voz, de hacer oír, ¿no? De decir, de denunciar, de cuidar, de proteger, de enseñar, ¿no? a los que vienen. Porque yo creo que nada es más fuerte que una mujer enseñándole a los hijos en su casa lo que tiene que hacer y lo que no. Y creo que es un punto muy fuerte ese y a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Señora, su pregunta. Sí, yo te quería preguntar, porque leí de casualidad 10 lugares mágicos de la Argentina. Me encantó, sobre todo el primer capítulo que trata sobre Santa Fe y Callastá, que yo soy santafesina y entonces me encantó. Pero es un libro que no se puede conseguir en ninguna parte, no sé si está agotado, Sí, es un libro, bueno, cuando yo gano el premio de la novela histórica esta que estamos hablando hoy, de Mujer y Maestra, conozco a Lucía Gálvez, ella fue jurado. Y surge una amistad con Lucía. Lucía es nieta del primer novelista argentino, ¿no? Es una de nuestras mejores historiadoras argentinas. Y surge una amistad con ella y surge el proyecto de hacer el libro 10 lugares mágicos. Entonces elegimos 10 lugares de la Argentina y ella cuenta la parte histórica. Por ejemplo, tomamos Purmamarca y cuenta toda la historia de Purmamarca y yo escribo una ficción para ese lugar. Y fue un libro que tuvo 2 o 3 tiradas, pero es un libro que la editorial considera que las novelas se editan y Secreto Bien Guardado, que fue mi primera novela, se sigue editando y no se para nunca. En cambio, ese libro se vende mucho más lento, entonces se edita mucho más lento, ¿no? Capaz que se hace una tirada por año, en comparación a las otras que se hace cada 2 o 3 meses. Entonces, por eso a veces es difícil, pero es un libro muy lindo, de alta calidad. Y yo tengo aspiraciones, algo que se me ocurrió hace muy poquito, de que las historias esas se podría hacer algo para el cine. Como fueron Relatos Salvajes, bueno, ¿por qué no? 10 lugares mágicos de Argentina. Así que, si alguna conoce quién lo quiere hacer. Su oportunidad, señora. Mucho gusto, Viviana. Soy Rosa y Mucho llegué a gusto. través tuyo por mi hija, que fue la que te descubrió. Y realmente nos hicimos fanáticas de vos porque... En realidad no te quiero preguntar nada, te quiero felicitar por cómo nos transportás en los libros, ¿no? Las investigaciones que haces, es maravilloso, la verdad. En El secreto de la felicidad me encantó el libro sobre la Revolución Cubana y esa historia, y sobre todo valoro de vos los hilos invisibles de la vida que conectás y que siempre nos dejan una enseñanza. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Inaugura Bien, un caballero. hombre. Bueno, Muy bien. Qué audacia. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta está dirigida a cómo pergeñás estos personajes, por ejemplo, lo que mencionaste de Francia, de Marruecos. ¿Sentís la necesidad de viajar a esos países para conocer íntimamente la idiosincrasia o son fruto de la imaginación? Y segunda parte de la pregunta o sugerencia, esos libros que están agotados, ¿por qué no venderlos por internet? Sí, habría que hablarlo con la editorial, ¿no? A
a veces la editorial tiene que pensar en cómo vender los libros, yo tengo que pensar en cómo escribirlos, ¿no? Pero sí, me gusta me encanta viajar, yo creo que a todos nos gusta, entonces cuando se puede, por ejemplo el libro Lo que no se dice es un libro que pasa gran parte en Sudáfrica y yo había hecho el viaje ese varios años antes de escribir el libro. Cuando me puse a escribir dije, voy a sacar del baúl de los recuerdos todo lo que viví en Sudáfrica, ¿no? Y lo de Marruecos, sí, estuve yo yo conozco Marruecos, he ido varias veces ahí, y ahora hace unos meses atrás estuve todo en una zona donde viven todos moros, y estuvimos conversando y charlando, ¿no? Y sacando datos y mucho de lo que van a ver en el libro nuevo, que costó, porque ellos no me querían decir la verdad de las cosas, yo quería saber la verdad, y se hablaban entre ellos en su idioma, pero ¿puede casarse una árabe y lo aceptarían? Y entonces... ¿Un árabe con quién? ¿Te gustó? No, es una mujer, una mora con un infiel. Entonces estuve muchas horas hablando con esta gente sobre todo lo que yo quería poner en mi historia, pero puede pasar esto, y entonces ¿qué hubiera hecho esto? Entonces ellos explicándome y yo y entre ellos hablándose como diciendo, bueno, pero si eso pueden no tener le varias esposas, pueden... Pero era ella es mora, si se la daría el padre a un español. Una vez le pregunté en un país donde se podía casar con 4 mujeres. Digo, ¿y 4 mujeres? Dice, piense que 4 mujeres significan 4 suegras. Bueno, vamos por las 2 últimas preguntas. A ver quién. Ahí. Sí. Buenas noches, mi nombre es Adriana. Yo leí todos tus libros, Viviana. Tengo toda mi familia atrás tuyo cuando los leo, porque mi hija me pregunta. Me encanta cómo entrelazás la historia con estas historias de amor terrible. No solo yo, sino mi marido también, que te quería contar, trabaja en los barcos, un lugar donde no se hace mucha cultura, y sin embargo él también leyó todos tus libros porque yo se los recomendé obviamente, y tiene un compañero que es fanático de la Chevrolet y tiene un auto que le puso La Dama de Noche. Entonces los compañeros cuando le preguntan por qué, es digamos como en honor, ¿no?, a este libro. Mi pregunta era por el libro de La magia de la vida, esos personajes que vos relatás ahí, que estaban algunos al punto de la muerte, digamos, ¿no? Cómo el libro sobre el final, digamos, le da esta oportunidad, ¿no? Sí, porque ese libro hablo de la muerte, claro, ¿no? entonces, cómo la vida da, si bien puedes estar bien en el fondo y de pronto una historia resurge, ¿no?, a través del amor. Yo quería saber los personajes, si son reales, si esto ocurrió o son todos, digamos, creados por vos, ¿no? No, son en mi imaginación, chicas. No existen los Fedeles, no existen... ese Benito fue yo creo que Benito está en algún momento debe haber existido, digo yo, porque siempre los escritores inventamos cosas, pero la realidad supera la ficción. Muchas veces yo invento algunas historias y siempre digo, se me habrá ido la mano con esto. Y después alguien me escribe y me cuenta, no sabes que y me pasó algo con ese libro. Alguien cercano a mí, una amiga de Buenos Aires, me escribió y me dice, no sabes, me acabo de enterar que tengo una prima que es la historia como la de los personajes de Fedele y de la chica esta, ¿no? Del libro principal. O sea que uno inventa, pero siempre la realidad supera la ficción, pero yo que sepa, no existió. ¿Fue esa la última pregunta o hay una última? Bueno, antes de pedirles que me ayuden a decirle gracias a Viviana, les adelanto que el lunes que viene, el miércoles, tienen razón, estoy un poco confundido. Está María Dueñas, no se la pierdan, es una novelista increíble que irrumpió, hoy es lunes, el miércoles que viene, el 8, ¿no? 8. Irrumpió en el mundo editorial con millones de libros, algunos recordarán seguramente El tiempo entre costuras, pero ahora vamos a presentar uno que se llama La tempestad, no se la pierdan.
Y antes de irnos, Viviana tiene una sorpresa para ustedes. Ajá, ¿no? ¿vieron? A ver, Siempre contanos. queda algo. ¿Qué es? No, bueno, yo he traído una sorpresa que tiene que ver con el libro nuevo. El libro nuevo tiene una mano tomada con el tango, ¿no? Que esto tiene que París, el tango, la vida de Marruecos, ya se van a dar cuenta cuando salga el libro nuevo. Entonces, hoy yo lo he estado anunciando que le he pedido a Alejandro, Alejandro es mi marido, he pedido de que él nos cante unos tangos que tengan que ver con lo nuevo que viene. Alejandro, ¿quieres pasar? Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos. Cuando quiera música, maestro. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde la copa de champán. Esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, muchachos que se van. Mejor dicho, se ha ido tras aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero y jamás podré olvidarla. Yo me emborracho por ella y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez ahora ella estará ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca febril la besará. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero y jamás podré olvidarla. Yo me emborracho por ella y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Muchas gracias, son muy amables. Bueno, a manera de adelanto sobre el nuevo libro, y como ya se ha hecho costumbre en las presentaciones de Vivi, para quien yo debo todo mi agradecimiento, porque me encanta esto de cantarles a ustedes, son un público maravilloso. Voy a cantar uno más, lo tenemos listo, maestro, y nada, gracias nuevamente. Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo que lucía en su cadena como puente levadizo delante del corazón. Cuántas veces calmo el llanto de un consentido currete, mi madre como tú que te decía
prestación. Y mientras él murmuraba, mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy que pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco prestamista he llegado a formar fila, esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si de vos me olvido. Sé que lo has querido tanto como yo. Sé que desde el cielo me estás campaneando, viejo, de que estás llorando ahora, como lloro yo. 4 pesos sucios por esa revista, venganza de un mundo taimado y traidor. Apriete fuerte en las manos, el dinero me quemaba, y mientras que blasfemaba a la calle enderecé, y la imagen de mi madre vi que me compadecía y llorando me decía: el viejo te perdonó. Gracias, Alejandro, gracias, Viviana. Viviana va a firmar libros ahora y afuera a quien quiera. Muchas gracias, los esperamos la semana que viene. Quiero, antes que se me pasen, quiero hacer una invitación. En abril voy a hacer la presentación en la Feria del Libro y bueno, todos los que puedan viajar los espero allá porque vamos a hacer algo bien grande. Es el 30 de abril, al otro día es 1 de mayo, o sea que tenemos un domingo 30 de abril y sé que Planeta está preparando unas sorpresas, unos regalos para cada uno de los que vayan y compren el libro allá, así que es una presentación diferente, es algo especial. Vamos a hacerlo con la música, con el tango, con el baile de tango, va a ser algo lindo e importante, así que bueno, los espero ahí en mi Facebook, ahí voy a estar contándoles más. Muchas gracias, gracias Nino. Chao. Gracias a la gente del banco, a la gente de Costa Galana, gracias Marcelo. Marcelo.